Hola, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas. Estamos muy contentos de estar nuevamente reunidos para tratar un tema muy importante, muy relevante, que ya está sucediendo y que se nos viene con varios desafíos hacia adelante. Me acompaña Gerardo Barría, el fiscal de la compañía, y Carla Illanes, nuestra invitada, con la cual vamos a profundizar sobre este tema que nos involucra a todos. Gerardo, Carla, ¿cómo están? ¿Y tú? Muy bien, Felipe. Qué bueno. Gerardo, cuéntanos un poco cómo nace esto y por qué estamos acá. Claro. Bueno, primero saludar a la audiencia, a todos los que están conectados para tratar este importante tema. Es muy relevante lo que vamos a conversar en el día de hoy, Felipe, Carla, porque nuestra legislación está dando un aceleramiento en materia de protección de datos que es inédito, nos pone a la vanguardia de Latinoamérica y esto afecta también a todas las empresas, sobre todo a las que tratamos datos. Entonces, para eso tenemos a Carla Illanes, que nos va a contar sobre esta ley, cómo enfrentarla, cuáles son los desafíos. Carla es abogada de la Universidad de la Santísima Concepción, tiene varios posgrados en la materia de datos personales, trabajó en la Secretaría del Ministerio de Secretaría Presidencial de Gobierno y en el Ministerio del Interior. Así que tiene mucha experiencia en la materia, así que partamos con Carla para que nos explique y nos cuente cómo funciona toda esta ley, digamos. Fantástico. Antes de comenzar, quisiera darle algunos datos. En la aplicación de Teams, donde están conectados, tenemos dos imágenes. Una es la presentación que Carla nos va a mostrar, y el otro lado estamos las imágenes de nosotros dos. En cada aplicación de ustedes pueden anclar la imagen según conveniencia de cada uno de ustedes. Y además, en la misma aplicación de Teams, hay una sección de preguntas donde ustedes pueden ir escribiendo y nosotros las vamos a ir leyendo a medida que vayamos avanzando en la presentación. ¿Perfecto? Eso. Entonces, ahora comencemos. Carla, bienvenida. La palabra es tuya. Así que vamos. Lo primero, muchas gracias por invitarnos. Muchas gracias a ti, Felipe, Gerardo y a Renta Nacional, y también felicitarlos por hacer este tipo de webinars que nos acercan un poco más a materias que quizás a veces son ajenas o nos pueden generar cierta duda de cómo va a funcionar, ¿cierto? Hacer la bajada práctica, conversarlo, tener preguntas, respuestas, creo que siempre sirve para sentir más cercana también la nueva normativa que se viene. Como decía Gerardo, Chile avanzó un montón en materia de protección de datos, así que muchas gracias por la invitación. Dicho lo anterior, vamos entonces, bueno, ¿por qué estamos acá? Ya lo decía un poco Gerardo, porque queremos conocer cuáles son los principios fundamentales en materia de protección de datos, cuáles son los cambios que trae esta ley, cómo nos afecta en nuestro día a día, ¿cierto? ¿Qué vamos a tener que cambiar? ¿Significa que tenemos que dejar de tratar completamente los datos? ¿Que tenemos que borrar y eliminar todo lo que tenemos? ¿Entramos en pánico? ¿Sí o no? Eso es lo que vamos a conversar un poco hoy día. Así es que la idea es también que vayan haciendo preguntas, que esto sea bastante interactivo para efectos de partir bien esta mañana, ¿ya? Fantástico. Se me olvidó Carla decir sí. que era cónsul de DLA Piper. Así es. Un estudio muy importante en Chile y que es de los estudios líderes en la materia, así que un honor tenerte aquí para que partamos con muchas gracias. Efectivamente, en DLA Piper vemos estos temas y bueno, estamos en todo el mundo, así que conocemos también las legislaciones a nivel mundial y sabemos cómo han sido los cambios en otros países y que de lo que se ha implementado en Europa vamos a implementar ahora en Chile, pues nuestra ley sigue mucho la normativa europea, el GDPR, que van a escuchar varias veces en esta presentación. ¿Qué pasa con esta ley de protección de datos personales? ¿Cuáles son sus principios y qué impone a las empresas? Primero, para partir, vamos a ver qué es lo que ampara esta ley. Ampara a las personas cuyos datos deben ser tratados en un determinado contexto. Y ahí lo importante es entender, bueno, cuando hablamos de tratamiento de datos, ¿a qué nos referimos? Y son diferentes verbos. La ley es bastante omnicomprensiva y habla de recolección de datos, de registro de datos, organización, almacenamiento, modificación, uso, transmisión, eliminación. Si nos fijamos, hay muchas actividades de tratamiento que podemos realizar y que realizamos en nuestro día a día en el contexto de nuestro trabajo, en el contexto también de nosotros como usuarios de ciertos servicios,
Nos preguntan, ¿quiere dar su root para esto? ¿Quiere entregar esta información? Si nos inscribimos en una página web, ¿cierto? Damos también información al mismo tiempo. Por ejemplo, al inscribir en nuestro webinar, damos información, etc. Esas son actividades de tratamiento y las pueden realizar, como bien decía Gerardo, empresas o personas naturales, pero aquí nos vamos a referir a las actividades de tratamiento que realizan personas jurídicas o el Estado, ¿ya? Pero en este caso personas jurídicas, y nos vamos a ceñir obviamente a el tratamiento que realizan las corredores sobre todo, ¿ya? Entonces, teniendo eso a la vista, y como les comentaba, esta legislación viene desde Europa, entonces es súper bueno saber qué ha pasado en Europa con esto. Y la verdad es que este tema del tratamiento de datos, y lo vamos a ver también más adelante, trae una serie de consecuencias cuando no es bien realizado. Y por eso les queríamos poner aquí algunas multas que fueron aplicadas en Europa para que tengan a la vista la importancia que tiene este tema en otras jurisdicciones y la envergadura también que puede tener el que no sepamos bajo qué reglas o bajo qué límites tenemos que realizar estos tratamientos. Si se fijan, hay multas de 10 millones de euros por no respetar el derecho al olvido, 335 millones de dólares por infringir reglas de protección de datos. Aquí obviamente hay diferentes tipos de compañías, en general todas se dedican mucho al tratamiento de datos de manera masiva, y por lo tanto eso nos pone ciertos focos de dónde tenemos que tener ciertos cuidados. En general la normativa europea y las autoridades de protección de datos europeos, ¿en qué se han fijado? Sobre todo en las empresas que tratan datos sin tener una fuente habilitante, sin tener una causa para poder tratarlo. Después vamos a ver qué se trata esta fuente habilitante y cómo podemos entenderla y cómo podemos hacerla bajar en el día a día para ir haciendo un análisis de respecto a si estoy o no cumpliendo con tener una fuente habilitante para ciertos tratamientos. Porque ¿ya? esto no es para que entremos en pánico. Exacto. Eso es lo que estábamos conversando Sí. antes de iniciar el webinar, porque efectivamente cuando nosotros, yo como compañía y también lo que hemos conversado con los corredores, es que inmediatamente dice, chuta, no voy a poder hacer negocio, Exacto. no voy a poder mandar alguna campaña. Nosotros desde marketing también, Sí. al principio obviamente nos asustamos en decir, ojo, no vamos a poder mandar ninguna información a los clientes. Y no es así, ¿verdad? No, no es así. Lo importante es que tengamos una fuente jurídica, y ya vamos a ver cuáles son también, efectiva, que nosotros sepamos de dónde recogimos el dato y para qué lo pedimos. Es súper importante en el fondo. Fuente habilitante y una finalidad que sea coherente. O sea, si yo pido el dato, por ejemplo, soy una clínica y pido para un tratamiento de salud, ¿cierto? Yo después ese dato no puedo usar para vender un seguro de salud a propósito de... Perfecto. ¿Se entiende, no? Se entiende, Siempre claro. tiene, en el fondo es yo titular, todos nosotros somos titulares de nuestros datos, y el dato después vamos a ver, no es solamente tu nombre, tu root, sino que también es tu imagen, tu biometría, etcétera. Esos datos yo los entrego con una finalidad específica, y eso es lo que tenemos que ir también haciendo un pequeño análisis, no pequeño, pero es un análisis a propósito de los datos que hoy en día tenemos y cómo estos podemos efectivamente usarlos a futuro. ¿Por qué? Porque tenemos una fuente habilitante, porque sabemos de dónde lo sacamos y porque lo estamos usando para lo que pedimos. Entonces, por ejemplo, acá hay algunos ejemplos de cosas que ya no podremos realizar en el mismo sentido, pero si se fijan, no es algo, no puedes usar nunca más los datos que tienes, sino que efectivamente es usarlo para lo que los pedí. Por ejemplo, no puedo usar datos reales para pruebas de sistemas nuevos. Datos que yo pedí para que los asegurados entregaron para cierta finalidad, yo no puedo usarlo para probar un sistema nuevo con inteligencia artificial que se me ocurrió desarrollar como compañía. Eso no estaría dentro de las finalidades. Y por lo tanto, lo importante acá, ¿qué sería? Sería conseguir nuevamente el consentimiento, por ejemplo, de los titulares para poder usar ese dato con esa finalidad, ¿ya? O lo mismo, pasa mucho con las bases de datos, y eso probablemente es algo que vamos a hablar más adelante. Oye, pásame la base de datos de clientes que viven en Antofagasta, se lo voy a dar a un socio comercial, no hay problema con eso porque es mi socio comercial. No, ahí hay que hacer un análisis anterior. ¿Tengo algún consentimiento de los titulares para entregarle esa base de datos a mi socio comercial? Probablemente no.
¿cierto? Claro. Entonces, por lo tanto, retrocedo y hago el análisis y veo efectivamente si es necesario también entregárselo al socio comercial. Estamos muy acostumbrados a efectivamente intercambiar información de una manera sin mucho límite y por lo tanto acá la ley llega a poner un poquito las reglas del juego, ¿ya? Ahí les dejo un poco más de ejemplos para que lo tengan a la vista y vayamos haciendo esta bajada práctica de cómo efectivamente nos toca, y sobre todo, por ejemplo, tú hablabas, Felipe, del tema de publicidad, ¿cierto? Del tema de marketing, de no podemos ahora enviar publicidad sin autorización. Envío un mailing masivo sobre un tema X, no importa si se suscribieron estas personas. No, claro, tengo que tener la suscripción, tengo que tener Salvo la que calidad. tenga el respaldo Exacto. de que esa persona autorizó el uso de esos datos para esos efectos. Totalmente, ¿verdad? se suscribió para esto, por lo tanto yo le mando tranquilamente el mailing masivo porque efectivamente tengo cómo corroborar eso, ¿ya? Perfecto. ¿De qué se trata esta ley? Si vamos viendo el principio siempre que hablamos que subyace es responsabilidad proactiva, lo vamos a empezar a escuchar mucho, a nivel jurídico probablemente ya estamos un poquito más familiarizados, pero es en el fondo, ¿qué es lo que quiere comprobar la futura agencia? Es que las compañías se preocuparon anticipadamente en efectivamente ir cumpliendo esta ley. Hoy en día, y lo veremos también después, estamos en un periodo de vacancia de la ley, porque se publicó en diciembre del año pasado, pero entra en vigor efectivo el próximo año, el 1 de diciembre de 2026. Entonces tenemos todo este tiempo para ponernos al día, para actualizar nuestras políticas, para actualizar nuestros procedimientos, nuestras cláusulas contractuales, para revisar cómo tenemos de ordenada la casa. Claro. Esto es el objetivo. La implementación de la ley es para todos igual. ¿A qué me refiero? No hay tiempos distintos para las grandes empresas, para las pymes, para las personas naturales, o la ley entra en vigencia y en rigor para todos en el mismo momento. Entra en vigencia para todos en el mismo momento. Las pymes tienen ciertas particularidades en cuanto a aplicación de multa, etcétera, pero la ley en general entra en vigor para todos el 1 de diciembre del 2026. Perfecto. Por eso decía, son 2 años, que suena mucho tiempo. Hay muchas compañías que dicen, bueno, en 2 años, la verdad, estamos sobrados de tiempo, y la verdad es que no es así. Estos son procedimientos, estos son procesos de transformación dentro de las compañías. Hay un cambio cultural porque nos obliga a todos también a revisar un poco cómo trabajamos hoy, con los datos que tenemos, con quién los compartimos, etcétera. Hay un análisis también, hay campañas que se hacen de educación interna dentro de las compañías, y también hay obviamente una parte jurídica que es súper importante de compliance, donde vamos avanzando. ¿Ya? Y también inversiones que vamos a tener que hacer en temas tecnológicos, porque lo más probable, que es parte de lo que nosotros como compañía estamos viendo, es revisar nuestros procesos de venta, sí, para que estar seguros, como tú decías, proactivamente, de que cumplimos todo lo que la ley, la nueva ley nos está pidiendo, sí, ¿verdad? Totalmente. Claro, además, Carla, esto también viene hermanado con otros cuerpos legales como la ley de ciberseguridad, la ley fintech, que vienen a complementar el uso de tratamiento de datos y nos ponen exigencias bastante rudas. Así que es importante tú, como dices, esta parte de la preparación, y para eso hay que ajustarse bien a los términos legales. Y por eso es muy bueno que estemos hoy acá conversando de esto. O sea, también por eso les decía que bueno, y los felicito porque están adelantándose a un tema y están entregando información de un tema que probablemente en octubre, noviembre del próximo año sea una gran preocupación para muchas compañías. Entonces mejor adelantemos el trabajo y vamos viendo cómo avanzamos. Y ahí lo importante, lo primero a tener a la vista es que hemos hablado mucho de un dato personal, ¿cierto? ¿Qué es un dato personal? Lo vamos a ver ahora, pero lo primero es un dato personal, no es lo mismo que un dato comercial. ¿Por qué? Porque un dato comercial se refiere a la información vinculada a la actividad, actividades económicas, como el nombre de una empresa, como su giro, como su dirección, etc. En cambio, el dato personal es aquel que concierne a una persona natural identificada o identificable. Entonces, esa es la primera previsión que hacemos acá, de poder distinguir, porque muchas veces se confunde. Ahora, ojo, fíjense que dentro de los datos de una empresa sí tenemos datos personales, porque tenemos el nombre del representante legal, el RUT del representante legal, ¿cierto? Y cierta información que concierne a personas naturales. Pero la primera previsión es, dato comercial es muy distinto a un dato personal, ¿ya? Y
Bueno, acá esto es como una estructura para que la tengan a la vista de cómo efectivamente funciona el tratamiento de datos en un contexto empresarial. Acá lo importante es que nosotros, todas las personas naturales, ojo, personas naturales somos titulares de los datos. Las empresas no son titulares de los datos. Siempre es una persona natural, ¿ya? Y hay responsables de tratamiento. ¿Quién es el responsable del tratamiento? Son las empresas. Son quienes deciden, dice la ley, los fines que va a tener el tratamiento, ¿ya? Por lo tanto, el que decide, mira, aquí hay un área de marketing que decide, mira, estos datos los necesitamos para esto, esto, lo otro, eso lo deciden porque hay una compañía detrás, ¿cierto?, que efectivamente toma esas decisiones y ese es el responsable de los datos. Pero al mismo tiempo yo puedo encargarle a un tercero que trate los datos que están bajo mi resguardo como responsable. Eso, por ejemplo, ¿cuándo pasa? Cuando suscribo un contrato con una empresa que me presta servicios en la nube, ¿ya? Perfecto. Ahí yo, obviamente, todos mis datos están en la nube y yo tengo un contrato con este responsable, con este encargado de tratamiento y donde determino efectivamente cómo tiene que realizar ese tratamiento y cómo también va a tener que cumplir la nueva normativa. Por eso les decía que hay mucho cambio contractual que viene asociado a esta ley, ¿ya? Lo mismo que utilizaban mucho las compañías de seguros para tarificar y en nuestros procesos de pricing. La búsqueda de ciertos datos para poder tener un pricing mucho más preciso. Ajá. Eso me imagino que vamos a tener que revisar Sí. también todos nuestros contratos con estas empresas. Exacto. Para estar seguros de que estamos cumpliendo la ley. Tal cual, Así tal es. cual, sí. Hay todo un análisis contractual que no es menor, pero que es bastante, que nos lleva a ir subiendo los niveles de cumplimiento dentro de la compañía de una manera bastante orgánica. Y después ahí está una figura que vamos a ver también después, una nueva figura que no es obligatoria, es voluntaria, pero la verdad es que se sugiere bastante en compañías que tienen alto tratamiento de datos, que es el delegado de protección de datos. Este nuevo encargado de, y siempre me dicen, oye, mira, en ciberseguridad, en todos lados, el oficial de cumplimiento, me están poniendo figura y es una persona que le ponen tres sombreros, Exacto. ¿cierto? Ahí Gerardo se ríe, pero... Tenemos varios títulos. Claro. Gerardo también es nuestro oficial de cumplimiento, el fiscal de la compañía y nuestro Exacto. oficial de cumplimiento. Pero la verdad es que es bastante interesante esta figura. ¿Por qué? Porque es el que vela por el cumplimiento de esta ley internamente y que se convierte un poco en Pepe Grillo, ¿cierto? De ir señalando por dónde podemos ir avanzando de una manera más coherente con la nueva normativa. Y, como les decía, hay una nueva autoridad de control. Esta nueva autoridad de control es una agencia de protección de datos, que es una agencia que todavía no se crea, está en ese proceso, porque tenemos hasta el próximo año para que esté creada. Va a depender orgánicamente del Ministerio de Economía y es una agencia que tiene bastantes... la verdad es que tiene bastantes atribuciones, ¿ya? ¿Tiene dientes o no tiene dientes? Tiene dientes, tiene músculo, tiene todo, ¿ya? Lo cual es muy bueno. ¿Por qué? Porque necesitamos algo así para este cambio regulatorio. No sacas nada con tener una nueva normativa si no hay una autoridad que fiscalice. Y eso, mi paso por el Estado me lo dejó bastante claro. Conozco bastante bien cómo funciona la administración del Estado. Y efectivamente hay leyes que son muy potentes, pero al no tener una autoridad fiscalizadora, es mucho más complejo hacer que se cumpla, ¿ya? Este es el entorno en el que estamos. Perfecto. Eso es un poco el contexto. Está la gobernanza, como les decía, es más o menos lo mismo para que lo vean dentro de cada compañía y lo importante es que lo tengan a la vista. Y ya pasamos a esta nueva ley de protección de Carla, datos. una pregunta que surge. Si bien el DPO o este delegado Sí. de protección de datos es una figura voluntaria, ¿qué características debería tener esa persona? ¿Qué profesión o qué requisitos debe cumplir el delegado para que tenga la función y la suma con propiedad? Sí, ahí es una muy buena pregunta porque tiene que ser una figura que sea autónoma, que tenga cierta autonomía y que dependa directamente de el gerente general, o sea, tiene que ser alguien que efectivamente pueda tocar la puerta, entrar, sentarse con propiedad y decir, mira, tenemos este y este tema, ¿cómo lo solucionamos? No es alguien que generalmente se pone a alguien que depende de otra persona estructuralmente y eso es muy complejo. Acá en este caso lo que pide la ley es que tenga autonomía y dice que la compañía tiene que entregarle medios
Y medios se refiere a medios económicos, o sea, alguien que además puede implementar medidas porque va a tener efectivamente esa facultad interna. Y es alguien además que tiene que entender de este tema, alguien que tiene que saber de protección de datos. ¿Por qué? Porque va a tener que ser el contacto también con esta nueva agencia y el que internamente va a tener que estar generando conocimiento, capacitaciones, modificaciones contractuales, etcétera. O sea, la verdad es una figura súper potente. Después vamos a ver también un poquito más de esto, ¿ya? ¿Cuáles son los principales cambios? Como les decía, que hay una línea de tiempo. Esta ley no fue una ley que entró al Congreso y salió, ¿ya? O sea, los que vemos este tema casi fuimos a celebrar, decíamos, a Plaza Italia, porque de verdad, Plaza Italia me salió lo old school, pero porque de verdad se demoró casi 7 años en su tramitación, ¿ya? Fue bastante lento el proceso. ¿Por qué? Porque significa bastantes cambios también a nivel de las compañías y porque trae multas que no son menores, lo cual generaba también ciertos resquemores, ¿ya? Pero se dictó en diciembre del año pasado, así que como les decía, estamos en este proceso ya de efectivamente que entre en vigor el 2026. ¿Esto también fue algo de exigencias por ser país OCDE? Sí, tal cual, tal cual. Buen punto, porque la verdad es que era uno de los puntos que faltaba efectivamente de todos los compromisos que se asumieron con la OCDE en el año 2010. Esto era uno de los que estaba pendiente, que efectivamente porque, a ver, hoy día Chile, con la ley que tenemos, es un país que no es considerado adecuado para transferencias internacionales de datos. O sea, piensen todo lo que eso nos puede perjudicar económicamente. ¿Ya? O sea, estamos atrayendo menor inversión por no tener una ley actualizada. Entonces, ese era mucho de lo que se conversaba en ese tiempo también. O sea, perfecto, pongamos el foco, si nuestro foco también es seguir creciendo como país, bueno, pongamos el foco también en efectivamente dictar esta ley y que sea adecuada a los estándares internacionales. Ese era un poco el objetivo. ¿Cuáles son las novedades regulatorias? Ya las hemos ido viendo, pero para hacer un resumen: fuentes de licitud de tratamiento. Hemos hablado mucho de eso, vamos a ver después qué son efectivamente, pero es en el fondo por qué y para qué una empresa puede tratar datos, ¿ya? Los derechos de los titulares se potencian. Hoy como titulares, la verdad es que nosotros es como, bueno, está tratando mis datos, la verdad no sé qué hacer, no sé cómo hacerlo. ¿Por qué? Porque la ley que tenemos hoy, si bien establece derechos, no sabemos bien cómo hacer o cómo accionar esos derechos frente a los responsables de datos. La ley nueva los potencia y también potencia a los titulares de los datos. Por lo tanto, como compañía o como responsable de datos vamos a tener que estar pendientes y, la verdad, bastante preparados para responder a preguntas y para responder a nuevos requerimientos. También, como les decía, hoy en día no tenemos nada respecto a temas de transferencias internacionales de datos. La nueva ley los regula y los regula bastante. Nueva institucionalidad, esta nueva agencia y un nuevo régimen sancionatorio que vamos a ver al final para no asustarlo en el intertanto. ¿Qué es un dato personal? Acá es cualquier información vinculada o referida a una persona natural identificada o identificable. ¿Por qué es importante esto? Y acá en el caso práctico un poco lo hablamos, ¿cierto? María contrata un seguro, el Rentas o un Plus, para proteger su vivienda. Un día sufre un siniestro por una rotura de cañerías que provoca daños en el piso y en los muebles del living. Llama a la aseguradora para activar la cobertura y durante este proceso solicita y entrega ciertos datos personales. ¿Cuáles datos personales? Datos identificatorios. Nombre completo, su RUT, la dirección del inmueble asegurado. Pero también entrega su correo electrónico, su teléfono, ¿cierto? Y datos contractuales. Número de póliza, la fecha en la que la suscribió, cuáles coberturas tiene activas. Imágenes, entrega imágenes probablemente de un lugar físico, pero también puede entregar quizá alguna fotografía de ella, no sé. Ya, ahí hay muchos datos personales. De esos algunos son directamente, tú sabes que es un dato personal. Por ejemplo, el RUT. Claro. Por ejemplo, el nombre. Pero hay otros datos que tú no sabes si corresponden o no a una persona, pero si los juntas con varios otros, llegas efectivamente a identificar a esa persona. En ese caso podría sacar una foto del edificio. Exacto. El edificio no es un dato de ella, pero ella es parte de ese edificio. Claro, ella vive ahí, entonces tú ves la dirección, tú lo juntas con otros datos y tú sabes, probablemente tú llegues incluso a saber con cuántas personas vive María en su casa, si tiene carga, si está casada, si tiene un auto. La patente del auto es el típico ejemplo de
un dato que te hace identificable, porque no dice tu nombre, pero tú juntando la patente con un par de datos más, llegas perfectamente a quién es el dueño de un vehículo, ¿cierto? Esos son los datos personales. Ese es el genérico cuando hablamos de datos personales, ¿ya? Ahora, hay una consulta que también nos están haciendo ¿Sí? por el streaming. No se habla de datos sensibles o no sensibles, son datos personales o no personales, o dentro de los datos personales hay datos que son más sensibles que otros. Hay datos que son más sensibles que otros y Ok. justo vamos a eso. Perfecto. Hay datos personales que son sensibles. De toda esta gran gama que vimos antes, son aquellos, señala la ley, incluso que se refiere a características físicas o morales de las personas, ¿ya? O a hechos o circunstancias de su vida privada o intimidad. Yo me acuerdo cuando empecé a estudiar esta materia, un profesor nos dijo, mire, para poder distinguir fácilmente cuándo un dato personal es sensible, es aquel que permite que te puedan discriminar en cierto contexto. Y la verdad es que si tú haces la bajada, hace bastante sentido entenderlo de esa forma, ¿ya? ¿Cuáles son datos sensibles? Todos tus datos de salud son sensibles. Todos tus datos que tienen que ver con una etnia, con una raza, todos los datos que tienen que ver con biometría, como les decía, todos los datos biométricos. Nosotros ponemos la huella en todos lados, te sacan fotos para entrar. En pandemia, sobre todo, avanzamos mucho en esos temas de efectivamente tener mucha más información respecto a imágenes o a biometría de las personas. Esos son datos sensibles y por lo tanto requieren un resguardo mayor. No se trata de que no los podamos tratar, nuevamente llegamos a lo mismo que hablábamos al principio, ¿cierto? Sino que los tratemos con mayor cuidado y estos también requieren un consentimiento informado, requieren un consentimiento explícito por parte de los titulares y que tú le informes al titular para qué lo vas a usar. Ejemplo, una cámara que pone en la entrada de unas oficinas. Las cámaras está ahí, tienen un sentido de vigilancia, ¿cierto? Tú puedes justificarla por un tema de interés legítimo, después vamos a ver, pero tú no puedes usar esa foto después para hacer un collage de todas las personas que entraron a la oficina y publicarlo en tu página web. Estoy siendo muy brutal pero para que se entienda la idea, ¿ya? De eso se trata, de eso se trata. Entonces, sí, efectivamente, Felipe, hay datos que son sensibles y con eso tenemos que tener mayor cuidado. Y ahí les vamos dejando ejemplos para que los tengan a la vista. Y aquí, ejemplo de datos personales, los que tienen que ver con la identidad, con mi trabajo, socioeconómico, las áreas de recursos humanos, muchas veces tratan muchos datos personal y sensibles, y los datos socioeconómicos, la verdad es que no nos damos cuenta cuando tenemos gran cantidad de datos de nuestros trabajadores, de nuestros clientes, y esos tienen que también, como hablábamos, tener un mayor resguardo. Hay datos de educación. Piensa, cuando tú me presentaste, diste datos de mi educación, o sea, uno va... en las páginas web está datos de educación, o sea, hay datos de ideología. Ojo, en ciertas compañías hay mucho tema con la sindicalización, por ejemplo, eso también son datos sensibles, los datos de salud, como hablábamos hace un rato, y los físicos. La ley, de hecho, ahora habla mucho más de tipos de sangre, ADN, huella digital, habla de ese tipo de datos que la ley actual, la verdad es que no se refiere mucho a ello. Y acá llegamos al meollo del asunto, de lo que hemos estado hablando la primera parte. ¿Por qué podemos tratar datos personales ajenos? Bueno, porque tenemos una base jurídica que nos permite hacerlo. ¿Ya? Van a empezar a escuchar mucho tratamiento de datos, exige que el responsable cuente con una base jurídica, con una fuente habilitante. Como les decía, ¿qué es eso? Es una causa, es una razón por la cual yo puedo justificar por qué tengo cierto dato. El dato no se puede tratar porque los encontré en internet. Eso también genera muchas dudas porque hay muchas empresas que sabemos que se dedican al web scraping, etc. Entonces, ojo con eso. No, esos tratamientos masivos de datos recogidos en internet van a tener que tener cierta regulación que esas mismas empresas van a tener que empezar a darle. La compra de bases de datos. La compra de bases de datos, ahí. Y ahí es muy importante entender que no es ilegal per se, ¿ya? Lo que sí es muy riesgosa. ¿Por qué es muy riesgosa? Porque tiene dos temas que ya hemos estado hablando. Uno, probablemente no tengas forma de justificar de dónde obtuviste todos esos datos que están en esa... Porque cuando tú ya la tienes, tú eres el responsable de esos datos. Te conviertes en un responsable del tratamiento. Estamos hablando a nivel de compañía. Ojo que las personas naturales, los datos que puede tener en tu agenda, esos son datos de Germán.
pero no en el fondo, perdón, Gerardo, te cambié el nombre, perdón. Pero en el fondo no son datos que efectivamente se puedan considerar que tú eres un responsable del tratamiento, ¿ya? Pero si tú compras una base de datos para efectos de tu trabajo y trabajas en una compañía, trabajas en Renta Nacional, por ejemplo, y tú compras esa base de datos, tú dices, o sea, estoy siendo también responsable de la compañía por esto. Entonces, uno, tienes que poder justificar de dónde se obtuvieron esos datos, y lo segundo, que los estás usando para la finalidad para la que se obtuvieron, ¿ya? Y eso no es menor. O sea, el poder justificar esos dos temas hace que, la verdad, estas compras de base de datos sean muy riesgosas, como les decía, y probablemente van a disminuir la frecuencia de uso por lo mismo, porque es muy difícil tener esta fuente habilitante muy clara de cara a cualquier gestión de la agencia, ¿ya? Perfecto. Lo otro, tampoco podemos tratar datos porque en un futuro pueden servirnos. Los voy juntando y los tengo 35 años. No, tengo que también tener, los datos tienen que tener, una de las características es la calidad del dato. Yo puedo, y eso pasa mucho, por ejemplo, los domicilios. Uno se cambia de domicilio y tu mismo empleador muchas veces no sabe que te cambiaste de domicilio. Y ese dato ya no cumple un principio fundamental, que es el de calidad. Todas esas pequeñas cosas vamos a tener que ir revisándolas. Y acá está lo que hablábamos de la fuente de licitud. Hoy en día en Chile tenemos la ley y el consentimiento, pero con esta nueva norma se integran mucho más. El interés legítimo que tenemos para el tratamiento, ese es una fuente habilitante que requiere un análisis caso a caso. La verdad es que es mucho más compleja, pero hay muchos tratamientos que se pueden justificar en interés legítimo. ¿Por qué? Porque es para los fines de la compañía, para los fines de, efectivamente, para mi trabajo yo necesito tratar ciertos datos y tengo que analizarlo, tengo que justificar el uso del interés legítimo. Para el ejercicio de derechos o defensa frente a tribunales, frente a fiscalizadores, etcétera, necesito ciertos datos. Necesito tenerlos, por ejemplo, ustedes, los datos de los trabajadores, necesitan tenerlos por los plazos de prescripción de las acciones de un trabajador, ¿cierto? O sea, tú no puedes borrarlos antes, porque en caso de que ese trabajador te demande, tú vas a necesitar tener esos datos resguardados para una defensa frente a los tribunales. Para el cumplimiento de obligaciones económicas, para el ejercicio o para el desarrollo de un contrato, o para medidas precontractuales que señala la ley solicitadas por el titular del dato, o para el cumplimiento de obligaciones legales. Si se dan cuenta, hay muchas fuentes de licitud para el tratamiento. Lo importante es que tengamos muy claro cuáles son los tratamientos que realizamos y cuál es la fuente de licitud que tenemos en cada uno, ¿ya? Perfecto. Hablábamos también, hay nuevos principios. Esto la verdad suena muy etéreo, pero como les decía, hay una bajada. Y si se fijan en el número 4 está el de calidad, que hablábamos hace nada. O sea, los datos tienen que ser exactos, que estar completos, ser actuales. Y ahí el ejemplo del domicilio siempre, por eso les decía... Ahora, yo muchas veces como empresa no puedo garantizar que ese dato sea así. O sea, si el cliente se cambió de casa y no me avisó, tampoco es responsabilidad mía. Pero lo que tú sí podrías determinar es, bueno, establecer como obligación para él, si usted se cambia de domicilio, por favor, infórmenos. Y eso tenerlo establecido desde antes, ¿ya? Y eso me respalda a mí frente a cualquier... En el fondo son también temas que se pueden ir mejorando con pequeñas acciones, pequeños procedimientos, se puede ir mejorando, de todas maneras. Y eso es uno, por ejemplo, ¿ya? Perfecto. Ahí están los nuevos principios. Esto la verdad es que es una recapitulación. El objeto de la ley, el ámbito de aplicación, como decíamos, para todo tratamiento, personas naturales o jurídicas, incluidos los órganos públicos. Eso da para otra conversación, pero el cambio de los órganos públicos, la verdad es que va a requerir tiempo. Sí, de todas maneras. Creo que son el peor resguardador de datos del Estado, entonces... Sí, exacto. Sí. Y también porque tiene muchos datos desactualizados. Entonces, ahora, hay todo un tema con la interoperabilidad en el sector público que está avanzando y que también permite construir mejores políticas públicas. Entonces, si vemos esta ley desde el punto de vista incluso de mejorar la entrega de servicios por parte del Estado, también nos puede ayudar. O sea, es todo un ecosistema que cambia y que mejora. Ahora, ¿qué pasa si en ese tipo de situaciones nosotros tomamos los datos como agregados?
no a la particularidad de cada Ujú. persona, sino que el dato agregado de una masa de clientes, por ejemplo, que me dan información. Ujú. ¿Es distinto? Sí, si está anonimizado el dato ya deja de ser un dato personal y lo Ok. señala claramente. Esta ley hace esa distinción. La ley actual, nada, pero esta ley de la que estamos hablando, que entra en vigor el próximo año, sí hace la distinción y por lo tanto nos permite tener mejores datos agregados incluso. Y Perfecto. desagregados, sí. Ok. Carla, yo tengo una consulta Dime. en relación al principio de responsabilidad. ¿Ya? Bueno, como tú sabes, acá en las compañías de seguro operamos mucha nuestra venta, la mayoría, diría más del 90%, es con intermediación mediante corredor de seguros. Sí. Entonces, hay traspaso de datos desde el corredor a la compañía. No sé si la ley fija algún tipo de corresponsabilidad o quién es el responsable final en el tratamiento, si va a ser el corredor o va a ser quien usa finalmente la compañía. ¿Qué es la compañía? Mira, es una muy buena pregunta porque ahí yo creo que tiene dos vertientes, ¿cierto? Entiendo, y ahí corrígeme tú que conoces mucho mejor el negocio, que hay algunos corredores con los que tienen contrato, ¿cierto? Exacto, sí. Y en los contratos la idea sería establecer efectivamente cuáles son las responsabilidades de ambas partes. Y entiendo que el corredor también termina siendo un responsable de datos porque tiene bajo su responsabilidad y decide los fines del tratamiento de varios de los datos que trata, ¿cierto? Desde esa lógica, cuando no existe un contrato, si el corredor define los fines de del tratamiento de los datos, también termina siendo responsable. Y por lo tanto le aplica las mismas responsabilidades que están establecidas en la ley. Perfecto. Desde ahí es la llamada en el fondo, y por eso estamos hablando hoy, para que efectivamente empecemos a interiorizarnos en este tema y entender también de qué se trata y cómo podemos ir mejorando procedimientos internos para efectos de estar en cumplimiento. Claro, porque ahí parte del negocio nuestro, y que con los corredores trabajamos mucho, que el corredor toma un cliente nuevo, por ejemplo, para una póliza de vehículo, y luego que está cerrado ese negocio, el corredor contacta al cliente para hacer el clásico cross-selling, decirle, ok, mandar la información para un seguro de hogar. Ahí un cliente podría decir, ojo, yo no pasé mis datos para que después me vengan a dar información sobre un seguro de hogar. Sí. Por lo tanto, ahí el corredor desde un inicio tendría que informarle al cliente que después le podría ofrecer un producto. Claro. Y en ese mismo sentido, ¿vale el típico recuadro en la página web que uno lo marca, dice autorizo eso? Si ese cuadro está bastante bien explicado, porque autorizo el uso de mis datos personales para todo, no. Pero autorizo el uso de mis datos, que es como lo típico, así con esto salimos del paso, ¿cierto? Se ríe porque probablemente te ha tocado ver algo similar. Sí. No, lo importante es que se explique. Hay un principio también que tiene que ver con la transparencia. Se exige hoy en día, y lo van a empezar a ver, que por ejemplo las políticas de privacidad que tenemos publicadas en las páginas web, que seamos honestos, no las lee nadie. Tienen 200 ¿ya? páginas. Tiene 200 páginas. Tiene 200 páginas, te redirige a otro documento. Bueno, vamos a tener que ser bastante creativos los abogados en cómo efectivamente redactamos bien eso y que sea un poquito más cercano, más corto, ¿cierto? Y que pueda de una manera u otra explicarle a los titulares cómo vamos a tratar tus datos cuando los recogemos para las finalidades que necesitamos como compañía. Y desde ahí entonces este pop-up que aparece siempre, lo importante es que cuando sea para tratamientos específicos, por ejemplo, podemos usar, pero se usa un check para cada tratamiento. No puede ser uno para todo. General. No. Eso ya deja de existir por un tema de lo que hablábamos. Aquí hay un principio de transparencia, un principio de finalidad, donde tenemos que explicarle a nuestros titulares de los datos. ¿Por qué? Porque también como compañía estamos interesados en resguardarlos y en cuidarlos y en tener unos niveles de cumplimiento elevados sobre el mercado, ¿cierto? Perfecto. Ahora, y dentro, en ese mismo contexto, ¿qué pasa con un cliente que yo lo tengo hace 20 años? Por lo tanto, un cliente que yo habitualmente estoy en contacto con él, veo la cobranza con él, también alguna vez le mando información y entra en vigencia la nueva ley. ¿Voy a tener que contactarme de nuevo con él para que me dé la autorización o se entiende que como es un cliente que viene desde antes de la promulgación de la ley,
yo puedo enviar información o puedo tratar de forma distinta los datos? Mira, ahí te voy a poner el ejemplo de lo que me pasó a mí como titular del dato, estando yo en Europa cuando partió esta ley. Yo estaba justo estudiando en España cuando partió el GDPR europeo y me acuerdo que mi correo electrónico se llenó de nuevos requerimientos de consentimiento. ¿Ya? Yo creo que eso es lo mismo que va a pasar acá. ¿Por qué? Porque en el fondo, oye, tú eres nuestro cliente desde tanto tiempo, estás de acuerdo con que sigamos tratando tus datos, cambió la ley, ahora tenemos una ley que algo muy largo, pero donde tú expliques, vamos a seguir tratando tus datos para esto, esto, lo otro, si estás de acuerdo, por favor, suscribirte, etc. La verdad es que requiere un nuevo análisis porque si tú no puedes, probablemente tú tengas algún contrato con ese titular, ¿cierto? Con ese asegurado. Pero hay muchas veces donde en el intertanto estás tratando, el contrato principal fue para esto y estás tratando datos para X, Y, Z. Y por lo tanto ya no está esta conexión. Lo importante es que sepamos a cuáles donde perdimos esta conexión, tengamos que pedirle nuevamente el consentimiento. Perfecto, ¿ya? Eso va a ser un desafío importante tanto para nosotros como compañía como también para los corredores. Sí. De todos sus clientes históricos, de cómo se actualizan en este nuevo normativa. Ahora, desde el punto de vista de la relación con tus clientes también puede ser como un refresh, ¿no? Como si lo ven como, mira, tengo que tomar contacto de nuevo con todos mis clientes, puedo ver si tienen nuevas necesidades incluso. O sea, también véanlo desde el punto de vista de cómo esto lo puedo tomar como una oportunidad de negocio. Claro. ¿Ya? Ahora, en ese mismo contexto, ahí nos llega una pregunta que dice, ¿esta autorización puede ser por mail, por WhatsApp? O sea, ¿puedo mandar el WhatsApp dedito para arriba? Es complejo, la pregunta es compleja porque, mira, todavía no tenemos una bajada práctica de lo que va a decir la agencia respecto a esto. Lo que nosotros hacemos es mirar Europa, mirar qué se ha dicho allá, por lo que les decía, la legislación se repite. Lo importante es que acá, y que creo que no lo había dicho, tú tienes el consentimiento, pero tú también tienes que resguardarlo. O sea, tú pides el consentimiento y tú como compañía, tú como corredor, tienes que resguardar ese consentimiento. Hay que tener el respaldo de que en algún minuto, en tal fecha y a tal hora, ese cliente dio el consentimiento. Y a esto específico. Entonces, cuando tú lo mandas por WhatsApp, es complejo, porque el WhatsApp se borra, porque el WhatsApp quizá, o sea, no tienes esta traza y cómo va ante una posible fiscalización de la agencia. Pongo esto en práctico. ¿Cómo tú, si tienes todos tus consentimientos en WhatsApp, cómo los bajas? ¿Los tendrías que imprimir? ¿Cómo sería Bueno, ahí eso? se abre un nuevo negocio de alternativas tecnológicas, implementaciones tecnológicas que nos ayuden a toda la industria, digamos, a hacer esto, ¿verdad? Sí. Ahora, ojo que lo que decíamos, no todo es por consentimiento. Hay también obligaciones o sea, tratamientos que tú puedes realizar porque tienes un contrato con alguien. O porque ese alguien, a los corredores, por ejemplo, una persona se acerca y les pide información y les dice, mira, es que yo quiero tener información respecto a esto, y tú le mandas información, etcétera, y resguardas ciertos datos. Bueno, ahí hay unas medidas precontractuales, porque todavía no tienes un contrato, pero la persona te pidió esa información, estás dentro de la ley. Okay. Entonces, por eso es súper importante que vayamos viendo, y lo que nosotros hacemos es ir muy al dedillo, ir tratamiento por tratamiento y ver cuál es la fuente habilitante para cada tratamiento. Perfecto. Y te va a dar cuenta que el consentimiento, por ejemplo, en Europa, hoy en día es de lo menos usado. Aunque suene raro, aquí el consentimiento del rey, allá es el menos usado. ¿Por qué? Porque el consentimiento es esencialmente revocable. Entonces yo diría, bueno, mañana te digo, no. Y revoco el consentimiento y estoy en mi derecho como titular del dato. Entonces, desde ahí es bastante interesante cómo ha ido mutando todo a tener otras fuentes habilitantes, ¿ya? Y eso lo vamos a ir viendo en la práctica. Por eso es muy entretenido, Gerardo. Ojalá que sea el DPO. Para ustedes es muy entretenido. Para nosotros los comerciales nos ponen en una situación medio un poco complejo. Y qué bueno que lo levantas, porque ahí lo importante es esto. Esta conversación es el poder levantar desde antes. Es que yo tengo dudas con esto. Tenemos este proceso ya instaurado como área hace muchos años. ¿Cómo hacemos para adecuarnos a la nueva ley? Claro. Y ahí también implica, para todos los que nos dedicamos a esto, ser bastante flexibles
en cuanto a efectivamente cómo avanzamos en esto, cómo vamos viendo las indicaciones que haga la agencia, cómo tomamos la jurisprudencia que existe en Europa, etcétera, y hacerlo una bajada práctica y que entienda el negocio y que entienda que tenemos que seguir trabajando de la misma forma, pero quizás modificando ciertos procedimientos. Claro. Sí. Desafiante, pongámoslo sí. desde esa perspectiva. Desafiante, a ver. Oh, ¿se mueve ahora? A ver, ahí sí. Como les decía, se potencian los derechos de los titulares de los datos y ahora hay derecho de acceso. Tú puedes pedir, oye, yo quiero saber qué dato está tratando tal corredor de seguro. Le pueden pedir esa información a un titular, qué datos míos está tratando tal corredora de seguro. Rectifique este dato, puedo pedirlo. Que se cancele o se suprima ciertos datos también que tiene hoy en día los responsables. Me opongo a que se traten ciertos datos míos y puedo pedir también portabilidad. Eso es un tema donde va a operar mucho la interoperabilidad, vamos a ir viendo cómo funciona, pero en el fondo el titular tendría derecho, y este es un derecho nuevo, a obtener copia. Yo tengo derecho a obtener copia de mis datos en un formato estructurado, dice la ley, genérico y uso común, por eso ahí entra mucho la interoperabilidad, para aportarlos de un responsable de tratamiento a otro. O sea, yo te puedo pedir todos mis datos y me los llevo. Como la portabilidad de los celulares, pero ahora me llevo mis datos. O sea, la verdad es que impone bastantes desafíos internos a las organizaciones, si se fijan, ¿ya? Territorialidad de la ley, ¿por qué lo tratamos? Porque hoy en día no hablábamos de esto. Lo importante es que el responsable o el mandatario esté constituido en Chile, que tenga operaciones en Chile, que tenga operaciones en nombre de un representante constituido en Chile, o que sea un contrato que esté sometido al derecho internacional. Esas son las reglas, ¿ya? Transferencias internacionales, también lo hablábamos. Estamos a puertas de, cuando esté esta nueva agencia, de saber cuáles son los países con niveles adecuados de protección, si hay cláusulas contractuales, etcétera. Si se fijan, hay varias reglas nuevas donde nos permiten transferir datos internacionalmente. Esto uno lo ve como súper lejano, pero si pensamos, todos nuestros datos están en la nube y las nubes no están en Chile. Claro. Eso ya es una transferencia internacional de datos, en el sentido súper estricto. Entonces, la verdad es que, si se fijan, hay que ir haciendo las bajadas de cada uno de estos temas. Como hablábamos antes, esta nueva agencia de protección de datos, les decía que era una entidad autónoma, que ¿por qué queremos que sea autónoma? Yo creo que ahí Gerardo, tú lo puedes entender muy bien, porque generalmente cuando son temas muy políticos van cambiando los directores y eso genera poca coherencia también en el relato. Largo plazo. Exacto. Y por lo tanto acá, por eso se determinó una entidad autónoma, ¿ya? Facultades fiscalizadoras, ya lo hablamos, normativa y sancionadora, o sea, de verdad, dientes, muelas, uñas, todo, ¿ya? Se suma otro fiscalizador a las compañías. A las compañías. Oye, y otra pregunta que se me quedó dentro del flujo de negocio que nosotros tenemos. Si lo hablamos así muy simple, Sí. Hay un cliente, el corredor le hace una cotización a ese cliente, envía la información a la compañía para que la compañía cotice ese seguro. Si el cliente está de acuerdo, hay una transferencia porque ahí el corredor le manda la autorización del cliente a la compañía para que la compañía emita la póliza. ¿Quién es el dueño o quién queda como dueño de los datos? ¿El corredor o la compañía? Porque el responsable, hasta que no se emita la póliza, el cliente todavía no es mío como compañía. Cuando yo emito la póliza, el cliente pasa a ser mío. Entonces, ¿quién es el responsable? ¿Los dos? ¿O ya pasó la responsabilidad a la compañía y el corredor no tiene ¿Y el corredor se queda con la información y usa esa información para algo? Claro. Ya, los dos. Los dos. Somos los dos responsables. Sí. Perfecto. Si es así, el punto importante acá para entender si son responsables o no del tratamiento es hacerse la pregunta, ¿decido sobre los fines y el uso de estos datos? Si decido, sí. Ok, ahora, si ese corredor manda los datos a la compañía emite la póliza y él elimina todos los datos, Ya no es... ahí ya... Exacto. Ahora, tiene que tener también los respaldos de esa eliminación de datos. Exacto, y eso es muy complejo, es un muy buen tema porque hoy en día en Chile no tenemos ninguna norma,
o sea, podemos apegarnos a alguna ISO quizás, pero no es obviamente, las ISO son normas voluntarias y de carácter internacional, pero no hay nada que nos diga cómo se tienen que eliminar los datos, y ese es un temazo. Ese es un temazo. La verdad es que no hay tampoco ninguna... hemos buscado jurisprudencia también que nos sirva para esto, pero obviamente los tribunales chilenos todavía no hemos avanzado en eso. Así que ese es un gran tema de cómo vamos a poder justificar y probar la eliminación de los datos. Perfecto. Aquí estamos de nuevo en el DPO. Y ahí la idea es dejarles un par de ejemplos. Todo esto en España, fíjense la cantidad de DPO que hay y en el fondo que son que todas se las empresas requieren. que salieron producto Exacto. echa la ley, echa el negocio. Tal cual, así que también ahí tienen otra... O sea, el DPO puede ser externo también. Sí, puede ser externo. Lo importante es que dependa directamente de en el fondo de la máxima jefatura, ¿ya? Aquí hay más información del DPO. La verdad es que lo dejamos porque es una figura que es nueva, que es obligatoria en Europa en ciertos casos. Acá solo va a ser obligatorio si las compañías deciden tener un modelo de cumplimiento certificado frente a la agencia. Ese es el único caso donde efectivamente va a ser obligatorio y lo señala la ley, ¿ya? Aquí hay más información del delegado. Y hay ciertas como prácticas recomendables para evitar conflicto de intereses cuando existe un DPO dentro de las compañías, ¿ya? Por ejemplo, no todos los puestos, todos los cargos pueden ser compatibles con la función del DPO. Por ejemplo, tú no podrías ser DPO. ¿Por qué? Porque tu interés es, en el fondo, avanzar en materias de marketing, ¿cierto? Y la verdad es que muchas veces marketing nos va de la mano con el resguardo de los datos. En general, ¿en quién se piensa más? ¿En un compliance officer? Claro. ¿En un abogado? ¿En el fiscal de la compañía? Qué pena, todo el rato te miro a ti, va a tener otro sombrero, claro. Pero generalmente ese es el perfil. Lo mismo el encargado de TI. Tampoco, porque su objetivo es otro dentro de la compañía, ¿ya? Entonces, acá tiene que ser alguien que esté, efectivamente, que tenga como finalidad garantizar el cumplimiento de la norma y también el resguardo de los datos, ¿ya? Y va muy de la mano con los encargados de ciberseguridad, ¿cierto? Que también hay una nueva obligación legal para ciertas compañías de tener un encargado de ciberseguridad y, efectivamente, pero van de la mano, no tiene que ser la misma persona en general, ¿ya? Perfecto. Y acá vamos, no sé si hay más preguntas o vamos con algunos ejemplos. A ver, tenemos algunas preguntas y las voy a leer. ¿Cómo pega esta ley en las compañías de seguro que tienen banca asociada? Son compañías de seguro que están asociadas a un grupo económico que también tiene banca. No es nuestro caso, pero en el mercado existen. Me imagino que son entidades distintas, por lo tanto es lo mismo. Sí, o sea, les aplica de todas maneras. Les aplica de la misma forma que hemos visto. Lo importante ahí es determinar quién es el responsable de cada tratamiento. Como veíamos, lo que se hace ahí es una bajada bueno, este es el organigrama de cada compañía y voy viendo efectivamente cuál es, área por área, qué tratamientos realizan y quién es el responsable dentro de cada área, a quién le reporta, cuáles son los datos que tiene cada tratamiento efectivamente. Estoy hablando en este tratamiento usamos root, en este usamos el año de nacimiento, en este la fecha de nacimiento, en este le pedimos el dato del hijo, o sea, a ese nivel de precisión, ¿ya? Y por lo tanto, en el fondo, si tienen banca asociada, probablemente la banca asociada va a tener que realizar este mismo análisis y la compañía de seguro, por su parte, también. Perfecto. Sí. Perfecto. También veía cuál era alguna pregunta siempre es como, ¿cuál es la relación con el retail? Bueno, el retail se estaba preparando muchísimo en este tema porque son grandes tratadores de datos. No solamente aquí en esto no son solo los datos de tus clientes, sino también los datos de tus trabajadores. Muchas compañías me dicen, ¿sabes qué? Yo no tengo clientes, pero ¿cuántos trabajadores tienes? 1000. Tienes muchos datos, ¿ya? Entonces, hay algunas empresas, hay algunas compañías que les toca por todos lados.
Les toca porque tienen muchos clientes, tienen muchos trabajadores y en el fondo ahí también tienen muchos proveedores. Eso te iba a decir. Entonces se va armando obviamente un entramado que es mucho más complejo en una compañía que tiene 5 trabajadores en Chile, lógicamente. O si tú también, otro tema importante, si tú tienes que cumplir ciertos requerimientos que vienen desde un corporativo fuera de Chile, muchas veces ya tienes una bajada respecto políticas, procedimientos, etcétera, que simplemente, no simplemente, pero entre comillas, hay que chilenizar, ¿cierto? Pero en otros casos hay que partir desde cero haciendo este análisis. Perfecto. Y por eso es importante conocernos y saber qué es lo que necesitamos, ¿ya? Clarísimo. Aquí me interesa, vamos a pasar después de esto, porque me interesa poder terminar con esto. Perfecto. ¿Ya? Con las infracciones y multas. ¿Qué es lo importante que tengan a la vista? Hay nuevas infracciones que son leves, graves y gravísimas. Voy a pasar muy rápido en esto. ¿Qué sería una infracción leve? Una infracción leve sería, por ejemplo, no tener publicadas mis políticas de privacidad actualizadas. ¿A qué me refiero con actualizadas? Que diga la versión, que diga la fecha y que diga los tratamientos efectivos que realizo, y hay un artículo, el 14 ter, que efectivamente muestra todo lo que tiene que cumplir las políticas de privacidad. Eso podría ser una multa de hasta 330 millones de pesos. Ahora, ¿estas multas son las mismas para una gran empresa, no, para una pyme, no? Las pymes tienen un formato que es adecuado a ello, pero todo el resto tienen esta multa. Estas multas, si se fijan, pueden ir desde una amonestación escrita, que probablemente van a ser estas partes de cortesía que se habla que va a tener la agencia el primer tiempo. Ojalá. Y va de esta amonestación por escrito, 5.000 unidades tributarias, que es de 330 millones de pesos más o menos, ¿cierto? Infracciones graves hasta 10.000 UTM y gravísimas hasta 20.000 UTM. ¿Qué es lo importante? En las gravísimas estamos, de verdad, hay que cometer una falta ya que involucre dolo en el sentido de ya, o sea, entonces, ¿qué es lo importante también? Estamos muy a tiempo para evitar cualquiera de estas infracciones. Partiendo por esta instancia que es conversar de este tema, ¿verdad? Totalmente, sí. Así es que el llamado un poco a, como decíamos, a revisar en qué estamos, ordenar la casa, prepararnos para esto y entender que este plazo de 2 años es efectivamente para poder demostrar en un futuro un cumplimiento proactivo de la ley. Fantástico. Oye, ya estamos un poco en el tiempo, entonces para ir cerrando, ¿qué viene ahora en adelante? Porque sabemos que en diciembre del 2026 ya entra en rigor, en vigencia la ley. ¿Qué viene de aquí hasta esa fecha? De aquí hasta esa fecha estamos esperando la dictación de un reglamento que especifique mucho más ciertas funciones y ciertos datos que necesitamos entender para ver los nuevos modelos de cumplimiento que va a tener la ley y también ciertas bajadas prácticas de la ley. Estamos esperando eso debería debería ser dictado, ojalá este año, habían dicho junio, pero la verdad es que... ¿Quién dicta ese reglamento? Ese reglamento tiene que ser dictado por el Ministerio de Economía, que es el ministerio que va a estar a cargo de la agencia. Y también lo otro que estamos esperando es que se empiece ya a formar esta agencia nueva, ¿ya? No tiene que estar en funciones antes de la entrada en vigencia de la ley, pero probablemente ya se va a empezar a armar porque es una entidad nueva que tiene presupuesto, que tiene gente a cargo y que va a tener que tener un director o una directora. Ok, entonces a la espera de ese reglamento, luego me imagino que dependiendo de las características de ese reglamento, quizás vengan algunas otras cosas más, ajustes del reglamento también me imagino que pueden venir. Sí, tal cual, en eso estamos esperando eso y también en el fondo analizando mucho qué ha pasado con muchos temas en Europa, como les decía, ese es el principal foco que siempre tenemos para efectos de ver cómo va a ser la implementación acá en Chile. Así que estamos estudiando harto. Hay harto tema, hay harto mucho, tema. mucho. Sí. Oye, así que te quiero agradecer, Carla, ha sido súper interesante, Gerardo, muchas gracias. Se nos abre un mundo, así que yo creo que de todas maneras nos vamos a volver a reunir. Fantástico. Porque van a empezar a salir cada vez más cosas, así que es un tema que nos pega a todos, a nosotros como compañía, como decíamos, y a nuestros corredores seguros. Así que 1.000.000 de gracias nuevamente y espero que nos reunamos nuevamente. Muchas gracias por la invitación. Y a todos los que están conectados, muchas gracias. Este tema lo vamos a seguir haciendo porque, como siempre hemos dicho, nos interesa una industria cada vez más profesional y entregar valor en su trabajo. Así que muchas gracias a todos y nos estamos viendo.